hablamos del primer parcial. Bien, voy a poner en compartir mi pantalla para poder continuar. Y después les doy el trabajo. Y finalmente voy a atenderles en la cuestión de reclamos si es que hubiera, ¿no? Si no hubiera, pues ahí terminamos. Bien. ¿Se ve la diapositiva? ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí. Muy bien, muchas gracias. El audio también está bien, ¿no? Se escucha claro. Sí. Muy bien, gracias. Bien, habíamos quedado entonces en la última clase que tuvimos en los inconvenientes de las señales digitales, ¿no? Y hemos hablado en primera instancia de las ventajas de las señales digitales y después hemos hablado sobre los inconvenientes que presentan estas señales, principalmente porque todo lo que nos rodea básicamente es analógico, ¿no? O sea, las magnitudes que tenemos alrededor nuestro son básicamente analógicas, ¿no? La temperatura, la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, etcétera, etcétera, son básicamente analógicas. Entonces, para poder procesar de forma digital, tenemos que hacer una conversión y es precisamente lo que estamos viendo, es hacer una interfase que permita cambiar, modificar, convertir estas magnitudes que pueden ser físicas, químicas o biológicas en señales de tipo digital, o sea, volverlos unos y ceros para poder ser procesado por el sistema digital. Y la respuesta, obviamente, también directamente esta señal digital que se ha procesado, no siempre, bueno, en la mayoría de los casos, no puede realizar ajustes a la magnitud que estemos tratando. Por ejemplo, si estamos hablando de la temperatura, hay que corregir la temperatura porque está demasiado alta o está demasiado baja. Entonces, para poder controlar eso, necesitamos convertir otra vez este procesamiento digital, o sea, esta información que está en digital, con ceros y unos, a una magnitud de tipo analógica, para poder regular, por decir, el paso del gas, para el caso de un calentador a gas, ¿no? Una estufa a gas, o para un ventilador, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos otra interfase que haga lo inverso, convertir las señales digitales en una señal de tipo analógico, en una magnitud de tipo analógico para poder realizar el control de las magnitudes que estemos procesando. Bien, vamos a hablar un poco entonces ahora de las ventajas de la señal, señal analógica, comparativamente, pues, obviamente, con la señal digital, ¿no? Bien, en primera instancia se tiene que la cantidad infinita de resolución de la señal. Se tiene, o sea, pues nosotros podemos tener infinitos valores analógicos, ¿no? Infinitos. Dentro de un rango, por decir, entre 0 y 1, yo puedo tener el 0.1 o 0.01 o 0.0001, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tener infinitos valores en la resolución. Además, estas magnitudes analógicas pueden ser procesadas directamente por los componentes analógicos, o sea, no necesitan una conversión, no necesitan esta interfase que mencioné hace un momento, sino directamente ya pueden ser procesadas, ¿no? Obviamente antes, todo, diríamos así, casi todo, mejor así, era analógico, ¿no? El teléfono era analógico, un amplificador era analógico, etcétera. Entonces las comunicaciones eran analógicas y eso podía ser procesado de forma analógica. Que tiene sus problemas, vamos a ver enseguida los problemas que se puede tener con las señales analógicas en la siguiente diapositiva. Bien, entonces puede ser procesado por los componentes analógicos de forma directa, ¿no?
sin necesidad de una interfaz. Por otro lado, el mundo real está compuesto de variables analógicas, ¿no? Análogas es lo que hemos mencionado, tanto las magnitudes físicas, químicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la información a introducir en el sistema para ser procesada será real, o sea, es la misma magnitud, no estamos alterando. En cambio, para lo digital tenemos que hacer la modificación de esa magnitud en una magnitud que sea de tipo digital. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer, vamos a ver también eso, debemos convertir esa señal o esa magnitud, por ejemplo, el sonido, el audio, que es una ondulación del aire para que se desplace en forma de ondas, eso lo convertimos en primera instancia, una señal eléctrica, normalmente de voltaje. Y después eso lo convertimos en digital. Entonces estamos cambiando de eso, ¿no? Mientras que las magnitudes analógicas directamente pueden ser procesadas, ¿no? No tienen que ser cambiadas. Y por último, también tendríamos que la capacidad de manejar grandes potencias. Esto se refiere a manejar, por ejemplo, motores de gran potencia en la industria, ¿no? Manejar de grandes potencias de energía, a eso se está refiriendo. Y esas serían las ventajas entonces de las señales analógicas. Pero esto tiene también muchos inconvenientes o muchas dificultades de las señales analógicas, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, para su diseño se requiere demasiado análisis matemático. O sea, para diseñar un sistema analógico se tienen que hacer muchos cálculos matemáticos, análisis que obviamente se hacen muy complicados. Y obviamente, mientras más complicados, es más fácil también cometer errores, introducir fallas, y eso pues afecta al sistema que uno vaya a diseñar. Otro aspecto es que una vez creado un sistema analógico, si se desea hacer una actualización, o sea, agarrar y ese mismo sistemita hacer de que pueda tener mayor capacidades, etcétera, es necesario casi modificar todo el sistema nuevamente. Entonces, para hacer este tipo de modificaciones, casi tenemos que hacer un rediseño de todo, prácticamente. Entonces, mientras que en digital es muy simple, muy fácil hacer un escalonamiento, o sea, hacer de que si nos sirve para 10, que nos sirva para 100, manteniendo la misma estructura, simplemente añadiendo algunas cosas extras. Por lo tanto, no hay que estar rediseñando todo el sistema, ¿no? Como sería el caso analógico. Por otro lado, el consumo de energía en el manejo de las señales analógicas es mayor, o sea, consume más energía, ¿no? Los sistemas analógicos consumen bastante energía, comparados con los dispositivos digitales. Asimismo, se tiene que la capacidad de integración no permite desarrollar sistemas portátiles complejos, o sea, por una cosa simple, como un reproductor de CD, o una computadora, ¿no? Analógica. Nosotros tenemos prácticamente en los teléfonos computadoras que estamos manejando en el bolsillo, porque tiene muchas cualidades, muchas funciones que lo hacen una computadora. Editar textos, escribir, enviar señal, o sea, información, enviar imágenes, recibir imágenes. Entonces, podemos escribir documentos, podemos leer archivos. Entonces, la capacidad de integración de los sistemas digitales comparativamente con los analógicos son pues mucho de lejos óptimos, mejores. En cambio, los sistemas analógicos, para poder hacer ese trabajo o un trabajo parecido, necesita mucha circuitería que hace de que el sistema sea prácticamente difícil de ser portátil, ¿no? Porque es muy grande. Tal vez alguien ha visto los teléfonos antiguos, los teléfonos celulares, eran tipo ladrillo, ¿no? Los bloques grandes, y tenían básicamente, ¿qué cosas hacían? Solamente llamar y recibir llamadas, ¿no? En cambio, ahora nosotros tenemos teléfonos muy pequeños que tienen 1000 veces mayores
prestaciones que creo que tenía un teléfono analógico antiguo. Bien, además son susceptibles al ruido por fuentes externas. El ruido, estamos hablando del ruido eléctrico, ¿no? Por ejemplo, un día de tormenta, empieza a haber rayos, truenos, eso produce ruido atmosférico que se introduce en las líneas y afectan a los equipos que sean, o sea, de tipo analógico, fácilmente. En cambio, en los dispositivos digitales, este ruido, si bien llega a afectar, pero son más fáciles de eliminarse o más fáciles de manejar las magnitudes digitales, porque el ruido no le afecta de gran forma. A ver, como ejemplo simplemente, porque nosotros para tener un uno lógico, estamos hablando desde 2 voltios hasta 5 voltios, ¿no? Cualquier variación interna puede ser 2.8 o 4.5 o 3.6, va a seguir siendo uno lógico. En cambio, si estamos hablando de una magnitud analógica, no es lo mismo 2.8 voltios que 4.5. No es lo mismo, ¿no? En digital no hay problema. Entonces, si hubiera variaciones de ese tipo entre 2 y 5 voltios, sigue el sistema entendiendo que hay un 1 lógico, ¿no? Entonces, es más inmune al ruido. No quiere decir que sea completamente inmune, pero sí tiene menos problemas con el ruido externo. Dentro de nuestra vivienda, nuestra casa, a veces nosotros estamos trabajando, estamos viendo el televisor, en los antiguos principalmente, y alguien se pone a utilizar ya sea la secadora de pelo o una licuadora y empieza a ver una granizada ahí en la pantalla de su televisor. Eso es el ruido que se está metiendo por la línea, ese ruido eléctrico, ¿no? Entonces, eso es el ruido que nos afecta, ¿no? Son ruidos de fuentes externas. Bien, además tiene un problema que es la limitación para almacenar información, o sea, para guardar información. Nosotros para guardar archivos ahora en forma digital tenemos el pendrive, por ejemplo, que almacena información de todo tipo, y pueden ser de imágenes, fijas, pueden ser videos, pueden ser voz, puede ser audio, o sea, música, etcétera, ¿no? Podemos, aparte de los archivos comunes de una nota, de una carta, que nosotros podemos almacenar ahí, ¿no? Entonces, guardar o almacenar en un dispositivo analógico es muy complicado, o sea, los sistemas se hacen muy grandes. Por último, la precisión está limitada a un máximo de 3 dígitos principalmente, ¿no? O sea, porque si utilizamos un lector de voltaje, digamos, un multímetro, un voltímetro, que sea de tipo analógico, o sea, con aguja, que tenga en su pantallita una aguja que se desplaza en función del voltaje, y se pone, por decir, entre 2 líneas continuas, digamos, entre 2 y 2.1, ahí al medio. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo interpolación y aproximamos, diciendo, no, aquí debe ser 2.05 o 2.06 o 2.65, por decir algo, ya haciendo mayor precisión. Pero eso es, digamos, que estamos leyendo, no es exacto. Entonces, y no podemos tener mayor exactitud comparado con un sistema, un multímetro digital, en que vemos los números ahí bien establecidos, ¿no? Y como se dice, se puede ampliar la precisión a más dígitos. Bien, entonces serían los inconvenientes de las señales analógicas. Como verán, son varias, ¿no? Bien, aquí simplemente para mencionar, estamos viendo algunos sistemas analógicos que ahora se han vuelto digitales, que inicialmente eran analógicos, pero ahora ya son digitales. Por ejemplo, las cámaras fotográficas, ¿no? Nuestras cámaras antes eran las fotografías de tipo analógico, ahora son digitales. Nuestras camaritas que utilizamos ahora no solo sacan fotos, pueden trabajar, pueden filmar también, ¿no? Incluyendo audio también. También los dispositivos de grabación
de video y de audio, pues se han digitalizado. Ahora ya utilizamos, por ejemplo, los CDs, DVDs. Entonces ya es de forma digital. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos una mayor, o sea, calidad del sonido. Antes en los discos de vinilo se ponía una agujita que iba recorriendo por un surco. Bueno, ahora también hay un surco, pero se lee con láser. Y venía acompañado, pues, cuando los discos estaban un poco sucios, venía acompañado de un ruidito que incomodaba cuando era fuerte, ¿no? Entonces, y no tenía muy buena calidad de la reproducción, por ejemplo. Pero ahora ya tenemos nosotros eso de forma digital. Los carburadores de los automóviles, lo propio, ahora ya es digital. Usted tiene un cerebro que controla la carburación, o sea, cuánto de combustible debe entrar y cuánto de aire para poder obtener una combustión, digamos, ideal. En los antiguos carburadores, que eran una mariposa, tenía a veces el consumo de gasolina o el gasto de gasolina no se llegaba a combustionar completamente porque había una saturación muy alta de combustible o gasolina comparado con la cantidad de oxígeno que ingresaba para poder producir la explosión. Entonces, no todo el combustible se llegaba a quemar, entonces íbamos eliminando parte del combustible, obviamente en forma de vapor, hacia afuera, ¿no? O sea, por el escape. Mientras que ahora ya esto está controlado por un pequeño cerebro que tienen nuestros vehículos modernos y que regulan la carburación de los vehículos. Bien, el sistema telefónico ahora ya básicamente es todo digital, ¿no? Nuestros teléfonos que manejamos en el bolsillo, los celulares, son digitales. Los semáforos también, ¿no? Ustedes han de ver, antes se utilizaban foquitos normales para poder ver, ahora ya son tipo LED, por un lado. Además, el control que se hace para estos dispositivos de control de tráfico, como verán, incluye ahora temporizadores, ¿no? Que nos va mostrando el tiempo que falta para que cambie un determinado color, del rojo al verde o del verde al amarillo, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya está, el control de estos sistemas de control de tráfico ya está digitalizado en cuanto a los semáforos, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, hay otras cosas más, ¿no? Estoy aquí poniendo un ejemplo simplemente. La transmisión de televisión, ustedes han de ver que hay canales todavía que son analógicos, donde la calidad de la imagen que estamos viendo, que vemos, es pues de menor calidad comparado con un sistema digital, que ya hay muchos de los canales ya tienen esta transmisión de forma digital. Y eso se debe que la calidad del sistema se viene favorecido por la transmisión en forma digital, ¿no? Y obviamente la reproducción también. Bien, sería a modo de ejemplo algunos sistemas que antes eran analógicos, pero ahora ya son digitales, ¿no? Por ejemplo, alguien si ve el canal universitario, que antes era un canal muy bueno, ahora comparando con otros canales tiene una calidad pues demasiado baja, ¿no? Obviamente, por suerte ya se está haciendo las reformas y está haciendo, digamos, los trámites para adquirir equipos digitales para que la señal de nuestra televisora, o sea, la televisión universitaria sea de mejor calidad, ¿no? Que va a ser digital. Esperemos que sea lo más pronto posible, porque está ahora una pena. Bien, acá tenemos un pequeño esquema de un sistema digital de adquisición de datos, ¿no? Entonces, esto es cómo se procesa, cómo se convierte una señal, una determinada magnitud analógica en una magnitud digital, que sea procesado por una computadora, por ejemplo, ¿no? A ver. En el lado izquierdo aquí tenemos el sistema físico, ¿no? O sea, aquí es la señal física, que como verán es analógica. Vamos a ver si para... Ya. Entonces acá tenemos la señal analógica, continua, ¿no? Esta señal que estamos viendo aquí en forma sinusoidal es la señal física. Podría ser el sonido, podría ser temperatura,
etcétera, ¿no? Entonces, una magnitud que sube o que asciende o desciende de forma analógica. Es el sistema que nosotros queremos procesar, esta información. No podemos procesarlo directamente, entonces necesitamos convertir esto en una magnitud digital. Para poder eso, para capturar las variaciones que tenemos de las magnitudes de esta señal física, utilizamos un sensor. El sensor es un dispositivo que convierte, o sea, a ver, para el ejemplo simple, un micrófono. En el micrófono, o sea, tenemos, bueno, hay diferentes tipos de micrófonos, pero uno sencillo. Hay una membrana que está a la entrada que oscila. O sea, cuando viene una onda a través del aire, golpea en esta membranita, es una membrana muy sensible, y esta empieza a oscilar. Y está unida a un pequeño eje al medio que tiene la capacidad de introducirse en un campo magnético. Entonces, lo que está haciendo es, debido a la oscilación, se genera impulsos eléctricos en un cable. Entonces, estamos convirtiendo las ondas sonoras en una señal eléctrica. Eso es lo que hace el sensor. También se llama, bueno, en realidad el sensor es una parte del transductor. Transductor se llama también el equipo, que es el que convierte una determinada magnitud física en otra normalmente de tipo eléctrico, ¿no? Dentro del transductor está el sensor. Bien, ¿qué es lo que obtenemos? Acá en la parte baja, aquí en el cuadrito, podemos ver una señal que es parecida a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Parecida. Pero resulta que, fíjense de que aquí hay una serie de picos que se ha introducido. Eso es ruido. Ese ruido se debe al proceso de la conversión, ¿no? Que nuestro micrófono, por ejemplo, ha capturado esa información, además de lo que está hablando la persona o lo que está recibiendo la música. Hay un ruido de fondo que puede ser ambiental, que apareció por ahí, digamos, no sé, un ave que ha empezado a hacer ruido, ya sea de aleteo o empezó a cantar. Entonces se le mete, ¿no? Se mete eso también. Y eso no queremos, pues nosotros queremos lo que está hablando el orador o la música que estamos escuchando de alguna orquesta, de algún grupo. Entonces, eso se ha metido junto con nuestra señal. Y lo que queremos es la señal como esta, ¿no? Lo que tenemos al principio. Para eso, entonces, lo que se hace es filtrar. Se mete a un filtro electrónico, obviamente, que lo que hace es tratar de eliminar estas señales que está acompañando a la señal que queremos manejar y obtenemos una cosa parecida a esto. No se elimina completamente, obviamente, ¿no? Pero de lo que teníamos acá hoy ya es mucho mejor. Entonces aquí está la señal filtrada. Tiene todavía algunos pequeños que lo acompaña todavía, señales de ruido, pero ya es mucho mejor para poder procesar. Entonces ahí tenemos la señal filtrada. ¿Cómo se filtra? En un filtro pasa abajo. ¿Por qué? Porque la frecuencia, fíjense, la frecuencia de esta señal de ruido es mucho mayor o mayor que la frecuencia de la señal que estamos procesando. Esta tiene una frecuencia, digamos, lenta. Mientras que el campo aquí es rápido, ¿no? Entonces tiene una mayor frecuencia. Entonces, para eso metemos a un filtro, pasa baja. Entonces pasa la frecuencia baja y la frecuencia alta es eliminada. Bien, una vez que ya se ha filtrado con el filtro pasa abajo, agarramos y nosotros muestreamos. ¿Qué se llama eso? Entonces lo que hacemos es lo que estamos viendo acá, es agarrar y tomar pequeñas muestritas de los valores que tiene nuestra señal, esta señal eléctrica. Entonces vamos tomando valorcitos, ¿no? Eso es, lo estamos muestreando. Entonces, ¿no? Aquí también estamos viendo lo mismo, es en forma de graditas. ¿Ok? Entonces, cada cierto tiempo agarramos y tomamos una muestra. Creo que alguna vez ya les he hecho un ejemplito. Es agarrar, por ejemplo, yo quiero determinar la temperatura de un día en el Cerro San Pedro. Entonces, me agarro
el termómetro, un termómetro de vidrio, por ejemplo, y un cronómetro. Entonces me hago una tablita donde está la hora y al otro lado tengo la temperatura. Y digo, a las 8 de la mañana tengo 16 grados. A las 9:30 tengo 17.5. A las 10 de la mañana tengo tanto. Entonces lo que estoy haciendo es tomar pequeñas muestras de la temperatura, ¿no? Que si quisiera graficar, lo que tiene que hacer es unir estos puntitos con una línea y voy a tenerla para reproducir la señal que nosotros estamos queriendo procesar. Bien, entonces lo que se hace es eso. Y una vez que ya lo tenemos así, ya hemos tomado las muestras, lo que se hace es convertir esos valorcitos en números digitales. Entonces a cada uno le vamos a asignar un valor en digital. En otras palabras, a esto que hemos muestreado lo vamos a convertir en valores numéricos. Pues para eso, simplemente lo que hacemos es agarrar y cuantizar, se llama eso cuantificación, ¿no? Vamos a cuantificar cuánto vale cada uno de estos valores. Pero en digital, es como decir, entra 5 voltios, 5 voltios es 0,101, listo, ya tenemos el valor. Entra 6 voltios, los 6 voltios es 0,110, ¿no? Eso es lo que se hace. Y ese valor ya está digitalizado, ¿no? Que es como vendría a ver acá. Los diferentes valores que se ha obtenido de esta digitalización, de este muestreo, ya se ha convertido en números. Ya te he dicho, ¿no? Es como decir eso. Si yo tengo el número 8, el 8 es 1000, ¿no? Entonces, acá estamos utilizando 4 dígitos para procesar. Pero pueden ser de 8 dígitos, pueden ser de 16 dígitos. Eso ya depende de del diseñador, cuánta precisión desea obtener de nuestra señal digitalizada. Bien, y ese valor que están en binario es procesado en este caso por la computadora. Eso sería el proceso de un sistema digital de adquisición de datos, ¿no? Estamos tomando valores para, en este caso, almacenar. Simplemente lo va a guardar esos valores. Pero podemos utilizar para controlar también, ¿no? Para que si está muy frío o está muy caliente, para poder, o finalmente si es con un micrófono, si queremos amplificar esa señal o directamente la guardamos para reproducir después. ¿Alguna pregunta si es que tuvieran hasta aquí? Bien. Entonces, como no hay ninguna pregunta, veremos acá un dispositivo analógico y digital, ¿no? Este es un reproductor de CD. El reproductor de CD, el CD es compact disc, ¿no? Es un disco compacto. Entonces, en este disco ha sido grabado, en un grabador de CDs, alguna pieza musical, algún discurso. En este caso es información de audio, ¿no? Porque aquí no puedo yo ver imagen, ¿no? Audio. En un DVD, pues, el DVD es más para video. En cambio, el CD es más para datos o para señales de audio. Entonces, ¿cómo se ha grabado? Se ha grabado con una serie de protuberancias y depresiones. Con un láser se ha ido quemando y se creando células de las depresiones en función de que sea 1 o 0, ¿no? Si hay 1, está arriba. Si hay una depresión, es 0. Si en este caso hay doble depresión, es 0, 0, etcétera, ¿no? Entonces, el reproductor pone otro láser que va leyendo estas depresiones y protuberancias que existen en el surco de nuestro CD y va enviando esa información como unos y ceros al conversor digital analógico. Entonces, el conversor digital analógico lo que va a hacer es convertir estos valores, estos números, en variaciones eléctricas. Valores de voltaje, variaciones de voltaje principalmente. También puede ser variaciones de corriente, pero el clásico es variaciones de voltaje. Entonces lo que va generando es una señal de este tipo, ¿no?
en función de los valores que tenga acá. Entonces, una vez que ya tenemos esos valores, ya de forma analógica, se amplifica porque estas señales son un poquito pequeñas, entonces se amplifica con un amplificador lineal para poder enviar, en este caso, al altavoz, ¿no? Para poder, una vez que el altavoz empieza a funcionar, va a generar ondas sonoras que se van a desplazar a través del aire. Si no hubiera aire, estuviéramos en el vacío, obviamente no va a poder transmitir la señal audible. Es como si estuviera apagado el audio en realidad está transmitiendo, pero no hay el medio de transmisión, ¿no? En este caso el aire. Las ondas sonoras se desplazan con facilidad a través del aire. O cualquier gas también, ¿no? En cualquier gas, obviamente, dependerá de las propiedades que tengan los gases para muy buena transmisión o transmisiones alteradas. Eso sería, digamos, un dispositivo analógico y digital, ¿no? Que va convirtiendo una señal que ha sido digitalizada y se reproduce en forma analógica, ¿no? En este caso, a través de un altavoz. Bien. No, perdón. ¿Hay alguna pregunta? Mira, si lo voy a hacer como tarea ya. Les voy a ahora presentar la pizarrita que utilizamos para explicarles en qué consiste ahora la tarea. Para los que han ingresado recién a la clase, les estoy asignando una tarea adicional para el día del examen. Hoy día vamos a definir qué día va a ser el examen. Y que vale 10 puntos. Entonces ya les di una tarea sobre memorias que vale 20 puntos y ahora les voy a dar una tarea adicional que vale 10 puntos. Con eso van a tener 30 puntos en tareas. Entonces el examen va a ser solo sobre 70 puntos. Sumados con las tareas, 100 puntos. Ojo de que las tareas ingresan al examen, entonces tienen que repasar, leer, ¿no? No es cuestión de que agarren y copy-paste y después se olviden. Tienen que, ¿no? Tiene más valor, por si acaso, tiene más valor cuando hacen su propia redacción. Puede ser hecho a mano, puede ser hecho en máquina. Leen 3 artículos o 3 libros o 3 páginas de web y de ahí ustedes sacan sus conclusiones. Pueden utilizar imágenes, etcétera, ¿no? Pero traten de que la redacción sea realizada por ustedes, ¿no? Bien. Entonces, voy a presentar la... A ver. Bien, esa es la tarea. Y ustedes pues, les he puesto que qué parámetros quiero que investiguen para que no estén divagando y estén caminando, o sea, poniendo a veces cosas que no son lo que se pidió. Y obviamente cuando hacen eso y cuando les toman el examen están en la luna, ¿no? Obviamente es contraproducente. Entonces aquí les he resumido de forma específica qué es lo que tienen que hacer en cada una de en su investigación. Bien. A ver. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, la primera parte va a ser investigar sobre la conversión digital analógico o conocido como DAC, Digital Analog Converter. Eso significa DAC, conversor análogo digital analógico. Tiene que ser qué es la conversión, o sea, su definición, qué es la conversión digital analógica, ¿no? Lo escriben como definición o concepto, ¿no? Después, los tipos de conversores digital analógicos. Acá solo hay 2 que son fundamentales, principales, digamos, y sobre esos van a hablar. Uno es el de resistencias con ponderación binaria o resistencias ponderadas, también se llama por si acaso. Es un modelo de conversor digital analógico. Y otra es que la de Z en escalera R sobre 2R. Entonces, esos son los más, digamos, los principales. Antes esto nosotros teníamos que construir porque no había conversores, o sea, digital analógicos
Entonces no teníamos que hacer con amplificadores operacionales, nuestras resistencias, todo se construía. Obviamente eran sistemas no muy confiables porque como las resistencias tienen intolerancia, las conexiones no eran muy, digamos, excelentes, entonces se introducían grandes errores, ¿no? Y afortunadamente ahora ya nosotros disponemos de dispositivos que hacen esa conversión directamente. Lo único que tenemos que hacer es meter la señal, poner nuestros voltajes de referencia y a la salida tenemos los valores que nosotros deseamos procesar o obtener. Y muchos de los PIC o los dispositivos, las plataformas como el Arduino, eso también ya tienen en algunas entradas sus conversores correspondientes, ¿no? Entonces no tienen que ya estar pensando, pero hay que conocer, ya que saber la estructura, ¿no? Porque ustedes son electrónicos, no vamos a entrar al análisis circuital de cómo se obtiene la salida, nada, lo que nos interesa es, así es el circuito, es un esquema simple y el voltaje de salida, su fórmula directamente. No es necesario hacer un análisis eléctrico. Después vamos a hablar de las especificaciones de los conversores digital analógicos. ¿Qué especificaciones debe hablar? Ahí hablarán de la resolución, o sea, van a ver, o porcentaje de resolución, ¿no? Entonces, la resolución y el porcentaje de resolución. Van a hablar de la precisión. Esta precisión, por si acaso, está enlazada, depende del error a plena escala, que sería la ganancia, y también del error de linealidad. Entonces, por si acaso, entonces, para hablar de la precisión, van a hablar de estos dos tipos de errores que presentan los conversores digital analógicos. Normalmente el fabricante nos proporciona esta información, o sea, ¿no? Pero saber definir qué es esta escala y a qué se debe y cómo es, ¿no? Eso es lo que tienen que investigar. Después vamos a hablar del error de desplazamiento, o también conocido como offset. Es un error también frecuente que se presenta. Van a hablar sobre el tiempo de establecimiento de los digitales, conversores digital analógicos, y finalmente la monotonicidad. ¿Qué es la monotonicidad y cuál es su aplicación? Eso sería en cuanto a los conversores digital analógicos. ¿Alguna pregunta, si es que tuvieran alguna duda? Hay otras, por si acaso, hay otras especificaciones también, ¿no? Yo estoy poniendo aquí los más importantes, ¿no? Entonces no voy a poner todas, simplemente los que son más importantes. Hay algunas otras más, por si acaso. Bien, hablemos ahora de la conversión analógico-digital, o ADC. Analog Digital Converter, perdón. Ya. O ADC. Igual van a definir qué es la conversión analógica digital, qué características tiene, todo eso, ¿no? Después hablan del tipo de ADC. Pueden hacer un diagramita de bloques ahí para explicar cómo es la conversión analógica digital, etc. De forma general, después ya vamos a hablar de los tipos. Lo mismo en la conversión digital analógica, ¿no? Pueden hacer un diagramita de bloques, no sé, una figura, ya verán. Después hablamos de los tipos de conversores análogo digital o ADCs. Entonces acá los que más utilizamos, conocemos, son el de rampa digital, el de doble rampa digital. Vuelvo a repetir, no es necesario que estén entrando a un análisis circuital profundo con un diagrama de bloques, ya pueden mostrar que el rampa digital de esta forma y trabaja de esta manera, ¿no? Y esta es su característica. El doble rampa digital igual, ¿no? Esta es su estructura, digamos, en diagramita de bloques del circuito, del conversor, y tiene esta característica. Entonces, eso tiene que ser, ¿no? Después, el de aproximación sucesivas, igual, ¿no? Cómo funciona, brevemente se explican, no tienen que escribir muchas páginas. Después el conversor paralelo, también conocido como flash o instantáneo, por si acaso, ¿no? Es el mismo.
el conversor de voltaje a frecuencia. Y por último, el de modulación de sigma delta, ¿no? Es otro tipo de conversor para modulación. Eso sería lo que tienen que investigar. Eso también es para el día del examen. El día es 29 de noviembre. Pero de todas maneras, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo esto vale 10 puntos. 10 puntos. Tienen que investigar en 3 referencias bibliográficas por lo menos, ¿no? Y poner su bibliografía de dónde han obtenido la información. Ingeniero, perdón, de esto no hay que hacer presentación, ¿no? No hay que hacer presentación, directamente solamente el documento de Ok, investigación. gracias. ¿Ya? Nada más, no hay nadie más. Ok. Entonces, vamos a definir el examen. Un momentito. Ya. Voy a dejar de presentar. Voy a ver el cronograma que tenemos que nos han indicado para los exámenes. A ver, un minuto. Acá. Cronograma. Ya. Los segundos parciales empiezan el 13 de diciembre. Desde el 13 de diciembre hasta, perdón, hasta el 23 de diciembre. Después ya vienen los exámenes de finales, segunda instancia, ¿no? Pasadito la semana de Navidad y Año Nuevo. Vamos a ver. 13 de diciembre es lunes. Un cachito, voy a ver mi calendario. Ya. 13 es un lunes. Hoy día estamos con 29. Entonces, el 13 de diciembre sería el primer parcial, o digo, el segundo parcial. ¿Está bien? Por el 20. ¿Perdón? Podría ser mejor ¿Qué fecha el dijo, 20. Inge? 13 de diciembre, dentro de 2 semanas. Alguien me está diciendo que puede ser el 20. No hubiera problema, por mí no hubiera problema. Porque después de eso tenemos que fijar el examen final y después de eso tenemos que fijar el examen de segunda instancia, ¿no? Por si acaso. Obviamente, si se cruza menos con los otros exámenes, mejor, ¿no? Pero si ya podría ser el 20, si es el 20, pero el problema es para meter las notas, tendría que hasta el 23, y hay que ya empezar a meter las notas el 23. Yo se propongo como alternativa el 13 o el 17, que sería en la misma semana, de tal manera que me da un poquito más de tiempo para poder calificar los exámenes. 13 o 17 de diciembre, primer parcial. 17, Inge. 17. ¿De acuerdo todos? 17 sería el segundo parcial. ¿O alguien tiene alguna? Bueno, no tiene ninguna objeción. Entonces, anótense. Yo también voy a anotarme.
Segundo parcial, digital 2, viernes 17, en la hora de clase, o sea, a las 10 menos cuarto. Un minutito. Aquí. Segundo examen parcial, viernes 17 del 12. Listo. Examen final. Obviamente el examen final no van a dar todos. Los que no han aprobado, entonces darían examen final. Yo les propongo, en el 24 no, porque es Navidad y todo el mundo va a estar preocupado en sus cosas. El 27, lunes 27. Examen final, lunes 27 de diciembre. ¿Están de acuerdo? Bueno, parece que sí, todos están de acuerdo. Nadie dice nada. Entonces, Sí, está bien. listo. Examen final, entonces, lunes 27 de diciembre. Y a la hora de clases, igualmente. No hay ningún choque, no hay nada. Y el enero. El examen de segunda instancia. 3 de enero, sábado viceprimero. Recuperan el 12 de año nuevo. O el 7, a ver un minuto, permítanme ver el cronograma para que no estemos muy al filo. 7. Sí, para que no estén muy preocupados, lo voy a desplazar al viernes 7. Así pasan año nuevo sin ningún sobresalto. El viernes 7 sería segunda instancia. Segunda instancia. Viernes 7 de enero del 2022, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ok, listo. Entonces, ya está establecido los exámenes. Al examen final y al examen de segunda instancia entra todo, por si acaso, ¿no? Entra todo lo que hemos avanzado, todas las tareas, los trabajos, o sea, entra, ¿no? Y es sobre los 100 puntos. En el segundo parcial, el examen es sobre 70 puntos y las prácticas que les he dado, los trabajos, vale 30 puntos, total los 100%. Bien, voy a repetir entonces. Segundo examen parcial, viernes 17 de diciembre, a la hora de clase. Examen final, lunes 27, no sé, 10 días después, de diciembre, a la hora de clase. Segunda instancia, viernes 7 de enero, en la hora de clase. Estamos hablando de a las 10 menos cuarto, ¿no? Hora de clase. Eso sería. Esto es electrónica digital 2. ¿Tiene alguien alguna observación, algún comentario? Si no, ya está listo eso, definido el examen, los exámenes en realidad, ya todo el rol de exámenes para hasta el examen final, digo, segunda instancia. Bien. Ahora, bueno, creo que no va a alcanzar el tiempo para poder hacer la revisión. ¿Cuántas personas quieren ver o revisar sus exámenes? A ver, podríamos ahorita hacer una listita para que pueda organizarme.
A ver. Alguien que desee revisar o ver su examen, podría hablar, decir, para que me anote requisito. Me parece que nadie. Listo. No, yo dije, por favor, Molina. Molina. Ya. ¿Alguien más? Bien, creo que nadie más. Ok, entonces voy a terminar la clase y después lo vemos. Ya me esperas un ratito. El próximo viernes, este viernes que viene, no hay clase, por si acaso no vamos a pasar clase. El lunes, a ver, 10, 20, 19, ¿qué día cae? El minuto, aquí. El lunes 6 voy a abrir la clase simplemente para consulta, si es que hubiera alguna consulta, alguna duda para ver, ¿ok? Entonces, este viernes 3 no hay clase, estoy repitiendo. El lunes 6 voy a abrir la clase para consultas, dudas, alguna cosa, directamente. Y las prácticas son para el día del examen, o sea, inclusive para que no haya problemas, para el 13, tienen 2 semanas para hacer su práctica. Que no sea para el día del examen, porque después están con todo. Para el 13 de diciembre se la entrega de prácticas, las 3 prácticas, ¿no? De memorias, que es el documento más su presentación, 2, y tercero, que es el de interfaces. Entonces tienen 2 semanas para poder hacer las prácticas. Supongo que ya están haciendo de memorias, porque los he dado hace 2 semanas, creo, una semana y media. Bien. Entonces, el 13 de diciembre es la entrega de las prácticas. Hasta el 13. Voy a habilitar las tareas donde van a presentar. Lo mismo que en el caso de las familias lógicas, va a haber una sección exclusiva para el documento y otra sección exclusiva para las diapositivas. No es lo mismo haber otra sección para las prácticas de familias lógicas. ¿Está bien? Bien, entonces el 6 voy a abrir para poder ver si tienen algunas dudas o consultas. Que tengan buen día, se cuidan. Hasta luego. Ya, Jared. Entonces voy a poner en compartir mi pantalla y voy a mostrarte el examen y lo vemos ahí, en donde te has equivocado, ¿ok? Ya, ingeniero. Listo. Entonces, primero... ¿Llegas a ver? Sí, ingeniero. Bien, es la pregunta número 1. La pregunta número 1 ha sido haciendo bien en toda esta primera parte y aquí está el error. Aquí tienes un error. A ver, voy a
poquito reducir el tamaño, pero espera. Ya. Aquí tú has puesto, pero voy a poner láser para que se vea. AC, OR, AC negado, denegado, OR, ACD, ¿no? OR, CD, ¿verdad? Sí. Y debía ser A negado, C negado, denegado, OR, A negado, CD. Aquí. A ver, ¿de dónde viene eso? Fíjate, aquí tienes A negado C. Y aquí lo has vuelto a C, ¿no? Así, ¿no? Ya. ¿Verdad? Creo que sí. Sí. No sé qué, bueno. Bueno, aquí también tienes A negado CD. A negado CD. Y aquí yo le he puesto A, CD, ¿no? ¿Sí? Ay, me comí negas. ¿No es cierto? Sí. Te lo has comido un negado ahí, ¿no? Y aquí inclusive habías dicho bien todavía aquí, mira, que sea A negado, C negado, D negado. Y aquí le has puesto A sin negar. Aquí está. Sí. Entonces, obviamente, ya este resultado ya no corresponde a lo que Sí, debería ingeniero. ser. A ver, pero te voy a decir cuánto te he puesto ahí. Espera un cachito. Porque como has avanzado hasta este lugar, hasta este punto. A ver, ¿dónde está? Molina. Esta es la pregunta del este, ¿no? 12. No sé. Esta pregunta tienes 12. Porque obviamente tú has hecho esa parte, entonces obviamente está la... Si no me equivoco, esta pregunta valía... No tengo ahorita otra pregunta, chico. $30 valía eso. Está bien, ingeniero, gracias. Ya. Lo otro más quieres ver, lo vamos a ver rápidamente. Sí, por favor. Ya, vamos a... Aquí tienes, la única que has fallado es la primera. Ya. A ver, ya has aprobado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buenas tienes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 buenas. Y más falso y verdadero. Sí. Cada pregunta varía 3 puntos. 6 por 3, 18. Menos este que has fallado, un punto te ha quitado, tendrías 17. Ya. ¿Ya? Después, en esta otra parte, que es desde la ABCD, igual a 3 puntos, tienes, ¿dónde está? Molina, 15. Tienes Ya 15 están puntos bien. acá. Entonces, 15, 17 más 15 sería 32, ¿no? Sí. Más 14 que tienes en 32 más 14, 42, 50 y... Más 46. 12, más 12, más 14, más sería 26, 58, ¿no? ¿Cómo? 14 más 10. A ver, te voy a dictar. De Molina. 17 más 15. O sea, 15 es de, esto de las preguntas que CMO, CSL que has puesto, ¿no? Sí. Pues valía 18, en algunas está mal. La que está mal es la D, por si acaso. La respuesta era 74 BC, bicemos. Ya. Y esta está mal. Y los demás está bien. Entonces tienes 64, perdón, de nuevo. 17 más 15 más 12 más 14. Ya está bien. 18. Diga, perdón, 58, ¿no? 58. Sí. Sí. Eso Ya. sería listo, Jared.
Sí, porque Muchas gracias. has hecho y digo, bueno, ahí te has aquí problemas ahí, ¿no? Y esto, ya salió mal Sí, esta parte, ¿no? Esto está mal, esto está mal. Entonces, eso es. ya. Gracias, ingeniero. Listo, que te vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Bien. Entonces, el día lunes voy a hacer la clase de consultas. Este viernes no hay clases, por si acaso, para los que están, han estado así. Que tengan buen día. Gracias.